Bien, buenos días. Este curso se trata de filosofía y ética. Tenemos como docente a la profesora Kenaya Mayo Elizabeth Yuli y a los integrantes Kamasca Hakuri Noemí, Pari Valencia David, Rivera Aranda Tomico, Urbina Escobar Flor y mi persona Torres Oscatey. El día de hoy hemos organizado una conferencia jurídica, más conocido como un webinar. El tema: examinar el discernimiento de nuestro organismo sancionador, por lo cual tenemos nuestra ponente, la doctora Miriam Capcha Aguirre. Buenas con todos. Motivación inicial. Se realiza una conferencia en la cual veremos el tema de examinar el discernimiento de nuestro organismo sancionador, en la cual nuestra ponente invitada tendrá el auditorio durante 30 minutos, en las que expondrá tanto el tema en controversia, así como nos relatará sus experiencias en el manejo del criterio fiscal. Luego de terminada la ponencia, empezará la rueda de preguntas, la cual será contestada por nuestra ponente, dejando así en claro la idea del tema en mención. Después, absueltas las preguntas, se culmina dicha conferencia, que nos dejará enseñanzas y experiencias para desarrollarlo en el futuro como abogados. Estamos con la presencia de la doctora Miriam Capcha Aguirre. Los estudios realizados en la Universidad Nacional de Huancavelica, los estudios de posgrado, en este caso de maestría, los realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En su experiencia con un arduo trayecto laboral, contamos como desempeñó en el cargo de asistente en función fiscal en la primera Fiscalía de Huancavelica en el Ministerio Público. También asistente en función fiscal en el Ministerio Público del Distrito de Huancavelica. Asimismo, como asistente en función fiscal en la segunda Fiscalía del Distrito de Lima Norte, abogada de la Unidad de Protección a Testigos y Víctima de Trata de Personas en el Ministerio Público. Y actualmente trabajando en el Ministerio Público como fiscal adjunta provincial. Bien, darle la bienvenida a la doctora y también pedir a todos los presentes en esta sala que si tienen alguna duda, por favor, dejarlos en la cajita de comentarios y mantener con los audios apagados. Por favor, les voy a agradecer. Muy buenas noches con todos. Primero agradecer por esta oportunidad que ha permitido para poder primero conocerlos a ustedes a través de este medio y compartirles alguna experiencia que tuve. No es una larga experiencia, sin embargo, desde que egresé de la universidad he tratado de poder a lo que más sea posible, rescatar lo que uno aprende de la práctica, ¿no? A veces en la universidad todo es teoría, pero donde más se aprende es en el ámbito del ejercicio del derecho. Por eso hay un autor en donde quien indica que el derecho se aprende se aprende teniendo en una mano la ley y en la otra un expediente o un caso. Entonces, en ese sentido, voy a, conforme ha indicado la señorita Milagros y Noemí, voy a tratar de hacer un breve comentario respecto al tema por la cual se me ha invitado para poder explicarles, darles a conocer sobre el discernimiento de nuestro organismo sancionador. Esto en relación al curso de filosofía y ética que vienen ustedes desarrollando. Y asimismo un poco de la práctica, ¿no? De cómo se viene aplicando, qué criterios toma, en este caso,
el fiscal o el representante del Ministerio Público al realizar una investigación respecto a un caso. A ver, si bien, como se puede entender, el discernimiento, separándolo ese término, implica la comprensión, conocimiento y sobre todo conocer, ¿no? Y ahora, respecto al organismo sancionador, en el Perú tenemos muchos organismos sancionadores. Y cada entidad tiene su subunidad, podemos decirlo así, suborganismos que se abocan a sancionar, ya sea a los propios funcionarios por el mal actuar, o en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito penal, ¿no? En el ámbito penal, el organismo sancionador, se podría llamar así, es el Ministerio Público, pero más que sancionador, creo que es una entidad acusador, parte procesal en un proceso penal como parte acusadora. Ahora, el término sancionador netamente está acuñado para el ámbito administrativo, ¿no? Si bien también el derecho está inmerso en este aspecto, ¿no? En el derecho administrativo. Y todo cómo empieza este procedimiento sancionador. Si bien es cierto, es de oficio, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una entidad, llamémoslo así, o vayámonos a un gobierno regional, cuando un funcionario público, en este caso vamos a tocar al subgerente de logística o administración, en que participa en un proceso de selección. En un proceso de selección para evaluar expedientes, ¿no? De los, digamos, de un concurso público para contratación de profesionales o para una licitación pública, pues, para una obra, por ejemplo, ¿no? Cuando se presentan consorcios, presentan expedientes dentro de las cuales hay documentos falsos que presentan como sustento de que cumplen con ese requisito que de acuerdo al TDR, ¿no? En ese caso, por ejemplo, digamos que presenta un documento falso, un determinado consorcio, sin embargo, en contubernio con los de la comisión, el comité especial, se les otorga la buena pro finalmente. Muy a pesar de que habían documentos falsos, ¿no? Y allí, después de un procedimiento de control posterior o verificación posterior, se detecta que hay un documento falso dentro de ese expediente a quien se le ha otorgado la buena pro. Ya, ahora, si bien es cierto, incluso ese hecho puede trascender o hacer pasible de sanción administrativa y penal. ¿Para quién sería penal? Para el consorcio, porque es un delito haber presentado un documento falso. En este caso sería uso de documento falso. Ahora, respecto a los de la comisión, ¿qué sanción les alcanzaría a ellos en el ámbito administrativo? Primero, en el ámbito administrativo a ellos, ¿no? Muy aparte de que también sean pasibles de sanción penal, les alcanza en primigenio la sanción administrativa. Y como vemos en este ejemplo, la sanción entra a tallar dentro de un organismo o de una entidad en el Perú de función, ¿no? O perdón, de oficio. De oficio, esto en mérito a un control posterior. Allí que nuestro organismo, o en este caso, como hemos tocado, un gobierno regional, ya sea local, ¿no? O el gobierno central, en donde se rige todo el actuar bajo la ley 27444,
la sanción entra a tallar de oficio. Y ahora, y la norma también está establecida para ese tipo de, bajo esa estructura, ¿no? Entonces, bajo esa misma línea. Ahora, entonces, hay una excepción a ese inicio de ese procedimiento sancionador, que es una denuncia. Ahora, cuando hablamos de denuncia, nos vamos a abocar a hablar un poco de lo que es en el ámbito penal. En el ámbito penal, la denuncia, en mérito a que, como dice el Código Procesal Penal, todo inicia, un proceso penal o un proceso judicial empieza desde una denuncia. ¿Y qué es una denuncia? Una denuncia es una acción que la persona que ha sido dañado o vulnerado un derecho, se le ha dañado o vulnerado un derecho, incoa o acciona ante el organismo jurisdiccional a efectos de alcanzar un debido proceso debidamente sustentada o dentro de ese marco, ¿no? Ahora, la denuncia en el ámbito penal, en primigenio, lo conoce la Policía Nacional del Perú. Ese es el camino regular que sigue la denuncia. A partir en este caso, ingresa a través de la Policía Nacional del Perú. Ahora, este organismo deriva esa denuncia al Ministerio Público. A partir de haber tomado conocimiento esa noticia criminal, Ministerio Público o el fiscal se aboca o se va a abocar a investigar ese hecho o ese hecho denunciado, proyectándose a alcanzar una sanción. Y lo contrario de la sanción es el sobreseimiento o el archivo de ese caso. A esto, al hablar de una sanción o sobreseimiento y toda esa actividad, esa secuela que va a realizar el fiscal, se encuentra supeditado a un principio. Ese principio es llamado el principio de legalidad. Quiero decir que el Ministerio Público como organismo sancionador, se va a supeditar al principio de legalidad, es decir, a conocer o a investigar un hecho relevante jurídicamente y por ende penalmente. Esa delimitación lo consigna el principio de legalidad. Dice en la Ley Orgánica del Ministerio Público, antes de ello la Constitución Política del Estado, que la función principal, primordial del Ministerio Público es la defensa de la legalidad de la sociedad y la representación en juicio a la sociedad. En mérito a ello, el Ministerio Público, como organismo sancionador, lo que va a buscar es, cuando se evidencia un hecho relevante jurídicamente, penalmente, va a buscar la sanción, ¿ya? Entonces, para poder alcanzar una sanción, ¿qué es lo que tiene que hacer? El Ministerio Público o el fiscal, ¿no? En este caso, el fiscal que va a investigar, que va a realizar esa actividad investigativa luego de haber tomado conocimiento de un hecho delictivo, se va a basar en principio, como hemos dicho, al principio de legalidad, objetividad
imparcialidad y independencia de criterio, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el principio de objetividad? El Ministerio Público no se va a abocar, o fiscalía o fiscal no se va a abocar a investigar cualquier hecho basado en subjetividades o imaginaciones. Lo que el fiscal va, bajo este principio, va a realizar su actividad investigativa es en mérito a evidencias que trae consigo ese hecho denunciado, ¿no? Con esto no se quiere decir que se va a apartar definitivamente del aspecto subjetivo de ese hecho, sino lo que va a buscar es sustentar ese hecho que tomó conocimiento, buscando pruebas o elementos de convicción que nosotros llamamos a nivel de investigación. Ahora, el aspecto subjetivo, además, no se debe dejar de lado así en lo absoluto, debido a que este aspecto subjetivo, de alguna manera, va a poder ayudar a proyectar al fiscal su teoría del caso, pero en relación a la existencia de evidencias. Antes de las evidencias existen los indicios. Por ejemplo, cuando una persona X fallece, ¿no?, a quien se le evidencia signos de violencia, y estamos hablando de una muerte presunta o muerte violenta, porque hay signos de violencia. Entonces, en esa escena del crimen, encontraríamos restos o casquillos de bala, o también podemos encontrar arma blanca, un cuchillo, por ejemplo. Para nosotros, todo lo que encontramos alrededor en esa escena del crimen es una evidencia o un indicio. Un indicio, por ejemplo, para que posteriormente, luego de los exámenes que se va a realizar, peritajes, etcétera, van a ser evidencias y por ende constituirán medios o elementos de convicción que sustentan la teoría del caso del fiscal. Y eso permite el principio de objetividad, ¿no? El criterio de objetividad que debe tener y que tiene el fiscal para llegar a acusar y por ende sea sancionado ese hecho. Porque si fiscal actuara bajo imaginaciones o solamente tener un hecho narrado, por ejemplo, una denuncia registrada sobre ese mismo hecho que les indico, sobre una muerte presunta o una muerte violenta, no solamente basta eso, sino tiene que buscar suficientes elementos que sustenten dicho acontecimiento. De lo contrario, si no encontramos un elemento que sustente, el caso se archivaría, ¿no? Esas son las dos vertientes que toma el criterio o la decisión a nivel fiscalía: acusar o sobreseer. Ahora, para llegar a todo esto, ¿qué etapas pasa un caso? O para llegar a alcanzar a la sanción, ¿por qué etapas se desarrolla esta investigación o este proceso penal? Según el Código Procesal Penal, como ustedes ya habrán estudiado, hay 3 etapas, ¿no? Hay 3 etapas. Primero es la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Según se ha determinado, como el doctor Pablo Sánchez Velarde, un autor chileno también, no recuerdo su nombre, pero se ha considerado que además, a nivel jurisprudencia nacional, que existe otra subetapa que es la investigación preliminar.
que esto se encuentra dentro de la investigación preparatoria. Y entonces, a nivel de investigación preliminar, el plazo de cada etapa está enmarcada con plazos y Fiscalía actúa de acuerdo a esos plazos. Por ejemplo, para investigación preparatoria, el plazo es 120 días, prorrogables por otros 120 días. Dentro del, como hemos dicho, dentro de la investigación preparatoria, existe una subetapa que es la de investigación preliminar, que comprende el plazo de 60 días, prorrogables por otros 60 días. Este plazo es muy independiente la de la investigación preparatoria. Ahora, dentro de la investigación preliminar, ¿qué es lo que se realiza? Dentro de la investigación preliminar, lo que se realiza es encontrar o conseguir los elementos de convicción más urgentes por la que fiscal o fiscalía dispone realizar los actos urgentes que sustenten la existencia de ese delito o de un determinado hecho. Y todo esto se recaba por 120, en el lapso de 120 días, estamos hablando de 2 meses, perdón, de 60 días de 2 meses. Y luego de advertirse que efectivamente existe elementos de convicción que sustenta ese hecho delictivo y que además se tiene la certeza de que ese hecho va a prosperar y por ende va a llegar a juicio y sea sancionado con una pena, el fiscal podrá formalizar la investigación preparatoria, la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Esto con conocimiento del juzgado o del juez de investigación preparatoria. ¿Y quién es el juez de investigación preparatoria? Es el juez que sanciona. Ya hemos llegado entonces a que ese hecho sea sancionado, el responsable sea sancionado por un juez de investigación preparatoria. No, todavía no. El juez de investigación preparatoria es el juez de garantía y es el juez controlador de plazo. ¿Por qué es juez de garantía? Porque esta autoridad judicial va a verificar si efectivamente se viene realizando conforme a ley y conforme a los plazos establecidos esta investigación que viene realizando el fiscal y si se está vulnerando algún derecho o está actuando de acuerdo a ley bajo el debido proceso. Eso es lo que controla el juez. Por ejemplo, durante la investigación preliminar, el fiscal, por urgencia de que ya se venía cumpliendo el plazo de los 60 días, toma la declaración del testigo, de un testigo y sin notificar a las partes. El 127 del Código Procesal Penal indica que todo acto emitido por el fiscal debe ser notificado a las partes. Ahora, habiendo esa precisión, el fiscal, con el caso que les pongo, les explico que se notifica al testigo y más no a las demás partes. En este caso, al denunciante y al denunciado o al investigado no se le notifica, solamente al testigo, toda vez que le urgía recabar esa declaración porque ya se le estaba venciendo el plazo. Ya. Verifica el juez de investigación preparatoria dicha actuación y no existe la notificación de esa disposición fiscal con la que se le emplaza al testigo.
Y advertido esto, incluso en adición a la advertencia del juez, incluso antes de la advertencia del juez, el abogado o la defensa técnica del investigado presenta una observación ante el juez, por una tutela de derecho por vulneración al derecho de la defensa e igualdad de armas de su patrocinado. ¿Por qué? Porque aduciendo de que, o sustentando de que no se le ha corrido traslado esa disposición con la que le cita al testigo, toda vez que por su derecho a la defensa, él debió actuar en esa diligencia, debió hacer preguntas en esa diligencia. Entonces, he allí una observación o por decirlo así, una vulneración por parte de la Fiscalía al derecho de la defensa e igualdad de armas del abogado o de la parte investigada. Entonces el juez le va a dar la razón en una audiencia al abogado o a la defensa técnica, quien está cuestionando el actuar del Ministerio Público. Como vemos, el juez de investigación preparatoria es el que va a prácticamente verificar, ¿no? En mérito a la petición de las partes procesales si se viene llevando a cabo de manera regular o bajo el debido proceso esa investigación. O otro ejemplo también podría ser que cuando se ha cumplido los 120 días de la investigación preparatoria, el fiscal o la fiscalía no ha emitido la decisión, la acusación o sobreseimiento, porque eso dice el código. Una vez concluido con la investigación preparatoria, ¿qué le queda? ¿Qué le queda al fiscal? Acusar o sobreseer. Ahora, si no ha hecho ninguno de estos requerimientos el fiscal, ¿no? Las partes procesales, por ejemplo, el abogado del investigado podrá pedir al juez que ordene a que la fiscalía concluya con la investigación preparatoria. Entonces, el juez correrá traslado al Ministerio Público, que bajo una audiencia programada le ordenará que dentro del plazo de 10 días pueda emitir su requerimiento correspondiente si sobresee o acusa esa investigación. En caso de prosperar o en caso de acusar, en caso de que la fiscalía acuse, se estará pasando a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. En la etapa intermedia se verificará si tiene sustento formal y sustancial esa acusación. Es decir, en esta etapa nuevamente, ¿no? El juez verifica, le da un filtro, si todo lo que hizo Ministerio Público a nivel de investigación preparatoria se ha dado bajo el principio del debido procedimiento o proceso y bajo las pautas establecidas por la norma procesal, o se ha vulnerado algún derecho o hay alguna falta de manera formal, ¿no? Si se ha notificado debidamente a las partes o de qué manera se han realizado esas diligencias y si han obtenido elementos de convicción de manera regular o hay, por ejemplo, hay vulneración, ¿no? En ese interín, en ese camino de obtención de elementos de convicción, se ha vulnerado algún derecho. Ese es el filtro que le va a dar el juez de investigación preparatoria una vez que la fiscalía acuse. A esto se llama etapa intermedia, la etapa de filtro en la que también va a corroborar que si tiene pertinencia, utilidad y conducencia los elementos o pruebas a actuarse en juicio y si la imputación es correcta o no. ¿Y qué es la imputación? Los hechos que le está atribuyendo al investigado o al acusado son correctas, son pertinentes,
tiene sustento, existen medios o elementos de convicción que sustentan esa imputación, o son puro argumentos vagos. Eso es lo que verifica el juez de investigación preparatoria. Una vez llevada a cabo, todo este control lo realiza a través de en una audiencia. Todo es oralizado. Y la acusación, el requerimiento propiamente es una guía prácticamente para el fiscal, porque en audiencia se oraliza todo, se sustenta de manera oral en esta audiencia preliminar. Ahora, una vez que el juez admite la acusación, ¿qué es lo que va a realizar? ¿Va a sancionar? No, todavía no va a haber sanción allí. Lo que el juez, al admitir, efectivamente, luego verificado la acusación, sí se ha realizado de conformidad con las normas procesales, bajo el principio del debido proceso y legalidad, entonces el juez emitirá el auto de enjuiciamiento. Con eso concluye la etapa intermedia. Normalmente, o a veces hay no sé si a ustedes, pero en los exámenes siempre como pregunta capciosa ponen eso, ¿no? Que cuándo termina o cuándo concluye la etapa intermedia. Como habíamos dicho, que la etapa intermedia es una etapa formal o de filtro, como si no hiciera nada de actuación, o sea, no hay una resolución o como a nivel preliminar o investigación preparatoria, como que Fiscalía casi reiteradamente sacaba disposiciones, requerimientos, ¿no? Pero en esta etapa de filtro no hay esa emisión de disposiciones, de requerimientos, resoluciones. Como que incluso en el código no dice que no hay un plazo establecido para la etapa intermedia. Justamente por esa razón es que como pregunta capciosa ponen en los exámenes, dice, ¿cuándo termina la etapa intermedia? ¿En qué momento termina o con qué actuación termina la etapa intermedia? La respuesta es que la etapa intermedia termina con la emisión del auto de enjuiciamiento. ¿Eso quién emite? ¿El fiscal o el juez? El juez emite esa resolución. Y en ese auto de enjuiciamiento hace todo un resumen de lo que se ha llevado a cabo en la audiencia de control de acusación. Entonces, posterior a ello, ese auto de enjuiciamiento tiene que ser debidamente notificado a todas las partes procesales, en este caso, a la parte acusadora, a la defensa técnica y al actor civil, si es que hubiere. ¿Quién es el actor civil? Es la parte que representa a la agraviada, ¿no? O a la parte agraviada. Ahora, una vez que han sido notificadas las partes, esta resolución, además, con los medios de prueba, la acusación, más los medios de prueba a ofrecerse en juicio admitidas, el juez de investigación preparatoria deriva el caso al juez unipersonal o al juez colegiado o a los jueces colegiados. ¿Quiénes son estos? Ellos son los jueces que conforman, de acuerdo al delito por la que se está acusando. Si el delito, por ejemplo, tiene una pena que sanciona mayor a 6 años de pena privativa de libertad, lo verá el colegiado, un juzgado colegiado. Es decir, ¿por qué se dice colegiado? Porque está conformado por 3 jueces, ¿no? Y en caso de los unipersonales, conocerá aquellos delitos que sean sancionados con penas menores a 6 años. Y posteriormente, una vez derivado esta acusación y la admisión de estos pruebas que van a ser actuadas en juicio,
cualquiera de estos jueces, sea unipersonal o colegiado, notificará a las partes para una próxima audiencia e inicio de juicio oral. Con esto estaríamos pasando a la etapa de enjuiciamiento o juicio oral. La etapa de juicio oral comprende, si bien es cierto, en la etapa de juicio oral no hay plazo, ya no hay plazo, sino más bien subetapas en la que cada subetapa comprende actuaciones peculiares, ¿no? ¿Cómo inicia el juicio oral? Con el alegato de apertura. En el alegato de apertura, ambas partes, en este caso, las partes procesales, la parte acusadora, que es el Ministerio Público, sustentará qué es lo que va a probar o qué es lo que va a probar en el juicio instalado o en la secuela del juicio, con que hay un hecho, ¿no? Expone su teoría de caso. Y esa teoría del caso, ¿cómo lo probará? ¿Bajo qué elementos lo probará? Si cuenta con órganos de prueba, testigos o documentales. La sustentación es a futuro, ¿no? Durante la secuela del juicio, ¿qué es lo que se va a probar? Igualmente, la parte investigada expone su teoría del caso porque no solamente es la Fiscalía que cuenta con teoría del caso, eso es lo peculiar de este nuevo código, que ahora se encuentra vigente en Lima Centro, ¿no? En el Distrito Fiscal de Lima Centro. Lo peculiar es que ambas partes, ¿no? Fiscalía arma su teoría del caso, tiene su versión, por decirlo así, y la defensa técnica igual, es otro fiscal, digamos, es otro ente persecutor de delito, pero a su manera o a su conveniencia o a sus intereses, se podría decir, porque el abogado del investigado va a tener su propia versión, su teoría, con la que también va a contar sustentado con elementos o con pruebas que él considere. Por ejemplo, si yo tengo un caso en la que, que entre a tallar un peritaje, en un caso de delito contra la fe pública, falsificación de documento, hay un peritaje grafotécnico, ¿no? En la que se verifica para el Ministerio, el peritaje, la pericia con la que cuenta el Ministerio Público o Fiscalía, atribuye responsabilidad con la conclusión de la pericia grafotécnica, se atribuye directamente responsabilidad al investigado X, a Juan Pérez. Ahora, el abogado de la defensa técnica de Juan Pérez también cuenta con una pericia de parte en la que desvirtúa que él no es el autor de la elaboración de ese documento, en la que se encuentra una firma o una huella dactilar o transcripciones. Entonces, es allí donde se puede verificar, ¿no? Que entre el fiscal, entre el Ministerio Público y el abogado, la defensa técnica, habrá una contradicción. Y por eso se dice que el nuevo código es, el juicio oral se basa en los principios de contradicción, oralidad, contradicción, igualdad de armas. La contradicción viene relacionado con la igualdad de armas, ¿no? ¿Qué significa la igualdad de armas? El juez tiene que escuchar a ambas partes, ¿no? Si el juez me cede la palabra al fiscal para que sustente su acusación, también le cederá la palabra en este caso a la defensa técnica, para que haga su alegato de apertura y la oposición correspondiente, ¿no?
la posición correspondiente. Obviamente nunca, o en las veces que el acusado no se considera que es responsable, siempre va a haber contradicción. Y ese es el meollo del juicio, ¿no? El acto contradictorio. No va a haber un acuerdo entre la fiscalía o el investigado. Ya, entonces les decía que allí se puede advertir el principio de contradicción y igualdad de armas entre la parte investigada o la parte acusada, porque ya estamos ya en juicio, la parte acusada y la parte acusadora, que es el Ministerio Público o la Fiscalía. Y ahora, luego del alegato de apertura, viene el examen perdón, hubo una falla técnica acá en el internet. Entonces les decía que el juez preguntará al acusado si se considera inocente o responsable de los hechos por los que Fiscalía viene acusando. Si manifiesta de que se considera inocente, el juicio continuará. Y de ser lo contrario, si indica de que es responsable de todos los hechos que se le atribuye, el juez invitará a su defensa técnica y al imputado conferenciar, ¿no? De manera discreta, ellos se conferenciarán y ese acto la defensa técnica, que es un criterio de oportunidad, justamente entretallar en esa etapa, ¿no? Porque también hay otras que es la terminación anticipada, el principio de oportunidad. Dichas instituciones jurídicas no entran a tallar a nivel juicio, sino antes de la etapa intermedia. Ahora, de ser así, ese es un beneficio, ¿no? También lo peculiar del nuevo código es esto, que justamente por eso se llama que es garantista este código, ¿no? Porque hay criterios de oportunidad que se vienen aplicando en diferentes etapas del proceso penal. Y si como les decía, si el imputado acepta o no acepta su responsabilidad, se considera inocente, el juicio continúa. Entonces, luego de preguntarle entonces el juez invita al fiscal, ¿no? Para que interrogue al acusado en dicho juicio respecto a los hechos que se le viene imputando. Y como contrainterrogatorio por parte en este caso del abogado, pero en su beneficio, ¿no? En su beneficio de su teoría del caso. Todas las preguntas o interrogaciones que va a realizar va a ser a fin de que sustente además su teoría del caso, de la parte contraria, que en este caso es la parte investigada. Y el Ministerio Público hará lo mismo. Y posterior a ello viene el examen de los testigos, de los peritos. Esa es otra subetapa ya del juicio. Y aún no hemos llegado en este caso a la sanción, ¿no? Como que esta etapa tiene más, suele
abarcar más tiempo, el de juicio oral. Ahora, luego del examen de los peritos y dentro del examen de los peritos o de los testigos de los órganos de prueba, tanto el Ministerio Público, Fiscalía, así como la Defensa Técnica, realizarán las preguntas. Pero entre estas, ¿cómo se diferencian estas preguntas? El interrogatorio lo realizará la parte que está ofreciendo como testigo o perito. Y el contrainterrogatorio lo realizará la parte contraria a quien está ofreciendo, ¿no? En este caso, si Ministerio Público o Fiscalía presenta, en el caso que les había propuesto contra la fe pública, al perito que ha realizado esa pericia grafotécnica, será el que ofrece, en este caso, el fiscal, que le hará las preguntas, cómo es que ha llegado a arribar a esas conclusiones, en la que ha indicado que el ahora acusado, ¿no? El ahora acusado Juan Pérez es el que habría escrito o es su puño de su puño gráfico del que se emana esa firma que está consignado en un documento que habría utilizado. O sea, lo elaboró ese documento. ¿Ya? Entonces, la parte acusadora, el Ministerio Público, realizará las preguntas al perito en base también a la teoría del caso que éste ha presentado en la acusación. Y la parte contraria, igual. La parte investigada, la defensa técnica del acusado, realizará el contrainterrogatorio, ¿no? Tratará de desvirtuar o de desbaratar lo que dice el perito, ¿no? Le dirá con cuántos años de experiencia cuenta usted, que ya, si cuenta con tantos años de experiencia, o usted no ha hecho ninguna especialización. Lo que va a tratar es de desbaratar esa versión o esa tesis del fiscal. Y luego de ello, pues una vez realizado, ¿no? el examen el examen de los testigos de los órganos de prueba, el juez pasará a que también las partes en la fiscalía oralice las pruebas documentales con las que cuenta. Las pruebas documentales o también finalmente si cuenta o no con nuevos elementos o prueba nueva se llama esto, ¿no? Prueba nueva que no ha sido actuada a nivel etapa intermedia. Puede ser un peritaje dactiloscópico, por ejemplo, que en ese momento, durante la etapa intermedia, no contaba la fiscalía. Uno de esos ejemplos podría ser un peritaje dactiloscópico que recién para la etapa de juicio oral emitió el perito, ¿no? Por el tema del tiempo, la carga laboral pudo haberse demorado, entonces como que recién salen los resultados. Eso, o sea, la norma no limita de que un elemento de convicción o prueba obtenida después de la etapa intermedia sea presentada en el juicio, a nivel juicio. Y concluido con todo este examen y evaluación, valoración, si es conducente, útil y pertinente las pruebas documentales, así como los órganos de prueba, el juez pasará a la siguiente y final etapa de alegatos de clausura, ¿no? En el alegato de clausura, cada parte procesal se realizará un síntesis de todo lo que se ha llevado a cabo a nivel juicio, ¿no? Sacará un extracto de acuerdo a su teoría del caso, de la versión del propio acusado, de los órganos de prueba, de los peritos, testigos, así como de las pruebas documentales o de las nuevas pruebas, si hubiere. Es todo un síntesis. He allí en el alegato de clausura, el Ministerio Público expone
la petición de lo que es la sanción, ¿no? Lo que pretende alcanzar con todo lo que ha realizado a nivel investigación preparatoria, etapa intermedia y durante la secuela del juicio oral. No en vano, ahí va, el fiscal le va a decir al juez, en otras palabras, le va a hacer ver que no en vano se ha trabajado en toda esta etapa del proceso para poder descubrir que sí, efectivamente, hay responsabilidad y que Juan Pérez ha cometido un delito, lo cual se sustenta con todas las pruebas, con todos los elementos que se ha actuado a nivel juicio. Y por tales motivos y consecuencias se solicitará la pena privativa de libertad y más la pena accesoria, que sería la reparación civil, para que se le impondrá a Juan Pérez, ¿no? A quien se está investigando. Allí se expone la pena o se solicita la pena finalmente ante el juez a nivel juicio. Y asimismo, por su parte, la parte investigada también a través de su abogado solicitará, si Fiscalía solicita sanción, ¿qué solicitará el investigado? El investigado va a solicitar su absolución, obviamente, ¿no? Porque ha dicho que se consideraba, al inicio del juicio, ¿qué dijo? Que se consideraba inocente. Y por tanto pedirá su absolución. Caso contrario, ya ni siquiera se llega a la etapa de alegatos de clausura, ¿no? Y luego de una evaluación o discreción, de manera discrecional evaluará el juez a efectos de determinar si se le va a imponer esa pena o no se le va a imponer esa pena. Posteriormente, de ser así, de no concurrir a atenuantes o circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal del imputado, emitirá una sentencia condenatoria. Y de ser lo contrario, si es que considera o si durante el juicio no se ha probado la responsabilidad del imputado, entonces el juez emitirá una sentencia absolutoria. Posterior a ello viene la etapa de impugnatoria, ¿no? Esto en mérito al principio constitucional de la doble instancia. En este caso, la persona acusada o imputada tiene ese derecho, le asiste ese derecho de la doble instancia, de actuar ante el órgano superior jerárquico del juez ad quem o del juez de primera instancia que ha emitido esa sentencia, y de no estar conforme con esa decisión, interpondrá un recurso de apelación en el término de ley establecido, ¿no? En este caso viene a ser pues el juez superior. En la práctica se llama la sala superior, ¿no? La sala penal superior. Es ante esta instancia que va a interponer su recurso de apelación las partes que no se encuentran conforme con la decisión del juez de primera instancia. Es así donde concluye un proceso penal, ¿no? Un proceso penal y la sanción donde se obtiene, ¿no? Por la que inició esa investigación o esa actividad investigativa del fiscal, del órgano, en este caso del Ministerio Público, se puede ver luego del juicio oral, ¿no? Al finalizar el juicio oral, por cuanto el juez emite la sentencia condenatoria en la que sanciona al acusado o al imputado. En toda esta secuela, la Fiscalía siempre
siempre actúa bajo el criterio de legalidad, principio de objetividad, imparcialidad e independencia. No les hablé respecto a en qué consiste o cuál es cómo es esto se manifiesta el criterio de imparcialidad con la que también tiene que contar el Ministerio Público. Si bien como que hay una contradicción, ¿no? Así, literalmente entendiéndolo, comprendiéndolo, el principio de legalidad dice, por el principio de legalidad, dice el fiscal tiene que realizar la actividad investigativa siempre que se trata de un hecho relevante penalmente o jurídicamente. Ahora, el principio de imparcialidad, antes de ello, este principio de legalidad tiene su límite o por decirlo así, otra institución, otro principio que le frena su curso regular de este principio de legalidad. ¿Cuál es? El principio de oportunidad. Este principio de oportunidad se contradice también al principio de legalidad, porque por el principio de legalidad permite a que el fiscal persiga un delito o una conducta, investigue una conducta que es contrario, antijurídico, por ejemplo, un delito de robo, ¿no? Un delito de robo o hurto, un delito de hurto simple. Si existe ese hecho, al existir ese hecho delictivo de hurto simple, por ende existirá una sanción penal, ¿no? Una sanción penal que puede ser la pena privativa de libertad o también pena suspendida, que podría ser servicios a la comunidad, pero existirá una sanción respecto a ese hecho delictivo, ¿no? Como decía Feuerbach, nullum crimen sin el eje, nullum crimen sin pena, creo, ¿no? No recuerdo muy bien, pero en concreto lo que quiere decir es que no hay pena si no se ha cometido un delito y no hay un delito si no se ha prescrito previamente en una ley. Entonces, si existe un delito, si se percibe que hay un delito, en este caso de hurto simple, ¿qué le corresponde al fiscal? Perseguir o investigar ese hecho. Ahora, el principio de oportunidad es una limitación a este, o contraposición a este principio de legalidad. ¿Por qué? Porque por el principio de oportunidad, como su nombre mismo dice, se le va a dar una oportunidad a quien lo ha cometido ese delito para que pueda resarcir el daño. Y con ese resarcimiento de daño no se continúa la persecución del delito. El fiscal se abstiene a ejercitar esa acción penal. Esa actividad investigativa queda limitado por el principio de oportunidad. Pero si bien es cierto, este es también un criterio garantista en la que se ve manifestada, ¿no? Dentro del Código Procesal Penal. Toda vez que no todos los delitos, no todo acción humana que sea contrario a norma, antijurídico, va a ser perseguido o va a ser perseguido a efectos de conseguir una sanción penal a nivel juzgado o poder judicial. Toda vez que los tipos penales están clasificados de acuerdo a su gravedad, a la incidencia en la sociedad, ¿no? Hay delitos que son sancionados con penas leves, como
como por ejemplo un delito de hurto simple, como el ejemplo que les había puesto. La pena de máxima es 3 años en hurto simple, y el principio de oportunidad tiene ciertos parámetros. Este principio de oportunidad se aplicará para aquellos delitos que están sancionados con penas menores a 4 años. Asimismo, indica que procederá un acuerdo reparatorio para delitos culposos. Por ejemplo, hay lesiones culposas, hay delitos homicidio culposo, que la pena incluso es más de 4 años, pero establece esa pauta, ¿no? Que sí procedería a aplicar el principio de oportunidad para estos delitos, lo que significa que el fiscal no podrá perseguir ese delito, toda vez que estos delitos ya son, como están parametrados, pueden ser sometidos a otro tipo de tratamiento, ¿no? Que el responsable resarce el daño, pague la reparación civil, y en consecuencia el caso no va a ser judicializado y llega a archivarse a nivel preliminar, ¿no? Entonces, este principio de legalidad no en todo es absoluto, y siempre tiene su delimitación, que es la propia, que es otro principio, ¿no? Ahora, el principio de imparcialidad en la que también se basa el Ministerio Público, si bien en la ley orgánica establece cuáles son las funciones del Ministerio Público, decía que es la defensa de la legalidad y la representación de la sociedad en juicio. El Ministerio Público garantiza o representa en este caso a la parte agraviada hasta antes de la etapa intermedia. La imparcialidad implica que en este caso el magistrado o el fiscal no se favorezca con ninguna de las partes. A esta actividad neutra se llama la imparcialidad. Pero si bien es cierto, la norma o la ley orgánica, así como la Constitución, faculta a la Fiscalía a fin de que éste garantice durante la investigación, hasta antes de la etapa intermedia, a la víctima o a la parte agraviada. ¿Y cómo definimos esta imparcialidad? Si dice que la autoridad fiscal no se debe parcializar con ninguna de estas partes, ya sea con la parte investigada o con la parte agraviada. Si la norma me faculta o le faculta a que represente a la parte agraviada hasta antes de la etapa intermedia. La razón es que la imparcialidad no se refiere en estricto a la actividad propia de investigación. Este principio es más funcional, va relacionado a la función propia del fiscal. ¿A qué se refiere esto? A la moralidad, en otras palabras, a la moralidad, a la ética profesional. Entonces, o sea, como que se podría entender así, pero haciendo un estudio más estricto, más sustancial de este principio,
se refiere a la función, ¿no? Más que a la actividad propiamente de la investigación, se refiere a la función estricta de la parte acusadora, en este caso del fiscal, cómo viene conduciendo esa investigación. Y además esto implica también de la limitación de la injerencia de otras decisiones, como que este principio de imparcialidad con la que cuenta el órgano acusador es la que más se relaciona, digámoslo así, con el aspecto teleológico o filosófico o axiológico. Y aquí se puede verificar o discernir, ¿no? que la fiscal o el fiscal no solamente va a actuar conforme a ley, conforme al principio de legalidad, sino también con qué principios este personaje o esta autoridad persecutora del delito está formado. Y con lo que quiero decir es que el fiscal va a ser una persona proba al ejercer esta actividad de investigación. No puede ser cualquier persona, ¿no? Eso es en teoría. Si bien es cierto, en la práctica hemos visto muchas deficiencias en este aspecto, porque a veces al nombrar a un fiscal, la comisión o el presidente, la Junta de Fiscales Superiores no conoce en lo absoluto a la persona que va a asumir esta función fiscal. No, con esto va relacionado bastante el tema que ustedes vienen desarrollando, creo, si no es filosofía y ética, ¿no? Allí entra a tallar dentro de la actividad fiscal investigativa el principio de imparcialidad, lo que también comprende todo ese escenario del aspecto teleológico, axiológico, filosófico. Ahora, creo que lo que va más en concreto, su tema por la que he sido convocada, ¿no? Es el tema de la sanción. De la sanción, cómo es que la Fiscalía viene actuando al realizar una investigación respecto a un hecho delictivo. Pues la Fiscalía manifiesta su actividad en la sanción que se busca para el responsable o para la persona que ha cometido el hecho delictivo. Fiscalía es un organismo más extenso, se podría decir, más amplio y más complejo en el tema de la búsqueda de la sanción para la persona que ha cometido un delito. No es como en el campo administrativo que solamente limita ciertos derechos, pero no tiene ese carácter coercitivo, por decirlo así. En cambio, en la actividad fiscal va a atravesar todavía este ámbito de realizar o accionar, ¿no? De fuerza o porque hay un momento en donde en la investigación, en la secuela de la investigación, se puede actuar a través de la Policía Nacional de fuerza o compulsivamente, ¿no? Ejercer esa coacción respecto a las partes procesales. Si, por ejemplo, un testigo o el investigado no quieren concurrir a declarar, lo que la Fiscalía va a hacer es convocar de fuerza a través de la Policía Nacional a que de manera obligatoria concurra esta parte a quien se le está convocando a prestar su manifestación ante la Fiscalía, ¿no? Y esta coacción es la que sí aplica la Fiscalía, en cambio en el ámbito administrativo no. Basta con, o por decirlo así, la sanción es algo leve, se podría decir, pero el ámbito penal es algo más drástico. Por eso el derecho penal es de última ratio. Respecto a un hecho que
que acontece en la sociedad por parte de una persona, entran a tallar varias instituciones jurídicas, ¿no? A esto se llaman controles sociales, ¿no? Primero, por ejemplo, están divididas en formales e informales. Las formales son aquellas ya como, por ejemplo, las leyes, pues, ¿no? Las leyes divididas en ámbitos: civil, familia, administrativo, penal. Y en cambio, en las informales están las que en donde nos imparten las normas de convivencia, o lo que es las costumbres, ¿no? Puede ser el colegio, o la propia familia, o la iglesia. Sin embargo, ya cuando un hecho amerita ser sancionado penalmente, entra a tallar el derecho penal, o cuando la sanción tiene que ser más drástica, entra a tallar el derecho penal, ¿no? Ese es el carácter o el principio que rige, o llamada también principio de fragmentariedad y de última ratio, ¿no? No todos los hechos van a ser sancionados penalmente, sino cuando hayan fracasado los otros controles sociales que les he mencionado anteriormente. Entonces, la sanción en el ámbito, lo vemos en todos los ámbitos, la sanción lo vemos en todos los ámbitos, y cada entidad, cada ámbito determina la forma o el procedimiento para llegar a una sanción, ya sea, como les decía, en el ámbito administrativo, en el ámbito extrajudicial, que puede ser, por ejemplo, el arbitraje, la conciliación, y finalmente el derecho penal entra a tallar, valga la redundancia, cuando estos ya no han surtido efectos. Ese es el trabajo que realiza el Ministerio Público. Les he compartido un poco de manera tal vez incompleta, pero en resumen, eso es lo que el Ministerio Público realiza en la búsqueda de la sanción respecto a un hecho antijurídico, ¿no? A una falta que contraviene derechos fundamentales de una persona. Y las preguntas que van a realizar ustedes, vamos a responderlo, creo que lo van a hacer de manera oralizada, o lo puedo responder conforme me has enviado, Noemí. Sí, doctora. Sí, le voy a realizar las preguntas. Mi compañera Flor le va a hacer la rueda de preguntas. A ver. Bien, una vez escuchada la ponencia de la fiscal, voy a realizar las siguientes preguntas. Bueno, doctora Miriam, ¿cualquier persona puede acceder a las actuaciones de la investigación preparatoria? Ya. La investigación preparatoria está bajo el control del juez de investigación preparatoria. Si bien es cierto, el titular de la investigación es el fiscal, pero eso no implica que va a ser suyo la investigación la fiscalía. Las partes que deben concurrir a las actuaciones, a todos los actuados de investigación preparatoria, en principio son solo los que están inmersos dentro de esa investigación. En este caso, la parte investigada, a través de su abogado o el propio investigado, o también la parte agraviada o denunciante. Si es que tuviera abogado, también por parte de su abogado. Son solo las partes autorizadas o que se encuentran inmersos en esa investigación. Pero existen investigaciones en las que sí se puede acceder, otras partes podrían acceder para efectos de, por ejemplo, tomar esta información que contiene para efectos académicos, o
o netamente informativos, pero estos son los delitos en la que trasciende, la que alcanza a los intereses de la sociedad. Estos pueden ser los delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo. Por eso es que incluso las audiencias se llevan a cabo de manera pública, pero en caso de delitos comunes que nosotros llamamos, por ejemplo, un delito de violación sexual de una menor, no se podría exponer ese delito o esa investigación a cualquier persona, ya sea a la prensa, menos a la prensa, ¿no? La investigación es estrictamente discreto hasta el juicio oral. En el juicio oral sí pueden participar otras personas, pero salvo se trate para delitos de libertad, contra la libertad sexual. Esos delitos no está permitido el acceso al público. Hablando en estricto, los actuados pueden ser solo revisados o a los cuales puede acceder solo las partes que están inmersos en ese caso. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo se dan los trabajos de servicio comunitario en la sociedad? ¿Cómo se dan Los trabajos. los trabajos comunitarios en la sociedad? Los trabajos de servicio comunitario en la sociedad. Previamente a una disposición de la autoridad judicial. Es una sanción, es una forma de sanción o es un tipo de sanción, pero digámoslo así, leves, ¿no? Para delitos leves que no tienen sanción grave, pero previamente a la existencia de una decisión del órgano jurisdiccional. De lo contrario, se estaría entendiendo de una arbitrariedad, ¿no? Este tipo de sanciones se realiza, por ejemplo, en coadyuvar los servicios que en cualquier ámbito, pueden ser gobiernos locales, pueden ser entidades abocados básicamente a coadyuvar en el aspecto social, ¿no? O en el aspecto colaborativo, algo así se podría decir. Por ejemplo, las beneficencias públicas, ¿no? En la mayoría de los departamentos existe esta entidad y las sanciones que son la prestación de comunidad van relacionados con las actividades que realizan estas entidades. Y es en beneficio prácticamente de la sociedad. Bien, la última pregunta. ¿Usted qué piensa al respecto de nuestra investigación preparatoria? De nuestra investigación preparatoria asignada con el nuevo código. La investigación preparatoria es para los procesos comunes, digamos así, para aquellos casos en donde son complejos, digámoslo así, porque también hay procesos especiales que simplifican este proceso o este procedimiento, ¿no? Hay procesos especiales que van a obtener el resultado de sanción en el tiempo más corto posible. En cambio, cuando vamos por el proceso común, como les explicaba, un proceso común necesariamente se tiene que atravesar por estas etapas: etapa de investigación preparatoria, intermedia y enjuiciamiento. Ahora, para contestar directamente la pregunta, la investigación preparatoria es importante porque
porque es en esta etapa en donde se va a recabar todos los elementos, va a permitir al órgano acusador recabar todos los elementos de convicción, evidencias que permitan atribuir responsabilidad y por ende conseguir una sanción para la persona que ha cometido un hecho delictivo. Entonces no podríamos desmerecer que si esta etapa es importante o no es importante, sino es necesario e imprescindible su existencia de la investigación preparatoria. Bien, terminando con las preguntas, doy paso a mi compañero David para que pueda reflejar el impacto del evento del día de hoy. Muy buenas noches con todos los presentes, compañeros, compañeras. Doctora Miriam, una vez más agradecerle por su presencia. Ahora voy a dar el impacto del evento. Uno de los principales focos de la responsabilidad social dentro del marco que elaboran los funcionarios es la ética y la moralidad. Solo contando a las leyes y sentencias como última ratio, es de menester priorizar la implementación de competencias normativas para regir el buen funcionamiento y equilibrio de estos puestos. De igual manera es importante establecer y mejorar nuestro sistema sancionador, porque actualmente existen muchas carencias, porque no existe transparencia por parte de nuestros servidores públicos y funcionarios. Quizás su mayor tendencia de un régimen sancionador que penalice los incumplimientos de las obligaciones en materia de transparencia y buen gobierno. Bien, doy paso ahora a mi compañera Tomiko para que nos pueda relatar la mesa motivacional. Buenas noches a la ponente como a los presentes que se han tomado el tiempo de estar aquí. Mi mensaje o frase final es: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Entonces podemos decir que sin justicia solo hay divisiones, víctimas y depresores. Esto no dice que se debe actuar de manera justa o cumplir la ley, ya que de ahí la importancia de promover y avalar las leyes justas y al mismo tiempo. Muchísimas gracias, doctora Miriam. Que tenga muy buena Bien, noche. doctora Miriam, entonces de esta manera agradeciéndole a usted de parte de todos, y a todo el público presente el día de hoy, damos por finalizada la conferencia. Gracias a ustedes, jóvenes señoritas. Gracias por la invitación y reitero decirles pues que si tuvieran cualquier duda en lo posterior, no duden en consultar y espero que también se haya satisfecho lo que ustedes estaban buscando para efectos académicos, ¿no? Y muchísimas gracias por la invitación y pues desearles éxitos en lo venidero a cada uno de ustedes. Gracias. Doctora, muchas gracias. Igualmente agradecer a todas las personas que nos han acompañado a pesar de la hora que es y mañana obviamente también continúan las labores. Muy amable, doctora. Gracias, cuídense, muchas gracias.